Desde las páginas empolvadas de la antigüedad hasta los titulares contemporáneos, hoy descubriremos las pandemias más letales que han esculpido el destino final de civilizaciones enteras. Número 6. La pandemia de COVID-19, conocida también como pandemia de coronavirus, fue una pandemia derivada de la enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2. Inicialmente fue llamada neumonía de Wuhan, puesto que los primeros casos fueron identificados en diciembre de 2019 en la ciudad china de Wuhan, al reportarse casos de un grupo de personas enfermas con un tipo de neumonía desconocida. La Organización Mundial de la Salud, OMS, la declaró una emergencia de salud pública de importancia internacional el 30 de enero de 2020, condición que mantuvo hasta el 5 de mayo de 2023, cuando la OMS decretó el fin de la emergencia sanitaria. No obstante, el curso de la enfermedad se mantiene en pandémico, condición vigente desde el 11 de marzo de 2020, cuando la OMS informó que había 4.291 muertos y 118.000 casos en 114 países. La enfermedad produce síntomas que incluyen fiebre, tos, disnea, dificultad respiratoria, mialgia, dolor muscular y fatiga. En casos graves se caracteriza por producir neumonía, síndrome de dificultad respiratoria aguda, sepsis y choque circulatorio. El choque séptico es la forma más común en estos casos, pero los otros tipos también pueden ocurrir. Al 8 de agosto de 2023, se han contabilizado más de 692 millones de casos de la enfermedad en 260 países y territorios y 20 millones de fallecidos. Por otra parte, para enero de 2023 se han alcanzado los 5.294 millones de personas vacunadas con al menos una dosis, un 66% de la población mundial. La OMS estima que al menos el 10% de la población mundial ya se había contagiado de esta enfermedad, unas 780 millones de personas infectadas aproximadamente, debido al gran subregistro de casos a nivel mundial. Número 5. El VIH, virus de inmunodeficiencia humana, es el virus que causa el SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Se cree que el VIH se originó en primates no humanos en África y la transmisión a los humanos ocurrió a finales del siglo XIX o principios del siglo XX. La pandemia de VIH-Sida se reconoció por primera vez en la década de 1980 y se propagó a nivel mundial. El VIH ataca el sistema inmunológico del cuerpo, debilitando la capacidad del organismo para combatir infecciones y enfermedades. El SIDA es la etapa avanzada de la infección por el VIH y se caracteriza por una inmunodeficiencia grave. Los pacientes con SIDA son susceptibles a infecciones oportunistas y cánceres que pueden ser mortales. El VIH se transmite principalmente a través de relaciones sexuales sin protección, compartición de agujas contaminadas, transfusiones de sangre infectada y de madre a hijo durante el parto o la lactancia. La prensa de la década de los 80 llegó a denominar este virus como peste rosa o síndrome homosexual, ya que las personas con esta enfermedad desconocida mostraban un denominador común. Su sangre contenía pocos linfocitos y practicaban sexo con otros hombres, lo que provocó que pronto aparecieron expresiones abiertamente homófobas como cáncer gay. Aunque esos términos ya no aparecen por ningún lado, lo cierto es que los prejuicios alrededor de este virus aún no han desaparecido. Desde el inicio de la epidemia, se estima que el SIDA ha cobrado la vida de más de 32 millones de personas en todo el mundo. A lo largo de los años, se han logrado avances significativos en el tratamiento y prevención del SIDA, pero a pesar de estos avances, la enfermedad sigue siendo una preocupación de salud global, y aún no se cuenta con una cura definitiva. Número 4. La información sobre las enfermedades del pasado es más desconocida cuanto más retrocedemos en la historia. Sin embargo, existen evidencias claras que sugieren que la plaga de Justiniano se encuentra en cuarto lugar entre las más devastadoras y provocó la muerte a más de 40 millones de personas. Según las estimaciones demográficas del siglo VI, supuso la muerte de entre el 26% de la población. Su origen se remonta al Imperio Bizantino en las ratas que viajaban cientos de kilómetros en los barcos mercantes, que navegaban hacia los distintos rincones de Euroasia entre el año 541 y 549. La plaga fue recurrente en las zonas cercanas a los puertos del Mediterráneo hasta aproximadamente el año 750.
La plaga de Justiniano se presentaba en varias formas, incluyendo la peste bubónica y la peste pulmonar. Los síntomas incluían fiebre alta, inflamación de los ganglios linfáticos, abscesos, hemorragias internas y, en el caso de la peste pulmonar, síntomas respiratorios graves. La enfermedad era altamente contagiosa y se propagaba a través de las pulgas que infestaban a las ratas y se transmitía de persona a persona. Los lugares más aceptados como origen de la pandemia son los enclaves comerciales del este de África, y su causa más aceptada se halla en la bacteria Yersinia pestis, como en el caso posterior de la peste negra, aunque proveniente de una cepa diferente. En este caso, su nombre hizo referencia al emperador romano Justiniano I, que regía entonces el Imperio Bizantino. La plaga de Justiniano tuvo un impacto devastador en el Imperio Bizantino y en otras partes del mundo mediterráneo, contribuyendo al debilitamiento del Imperio Bizantino, y tuvo efectos económicos y sociales significativos en el mundo mediterráneo durante ese periodo. Número 3. Al contrario de lo que puede parecer debido a su nombre, la gripe española mató a 50 millones de personas en todo el mundo y, pese a su nombre, no se inició en España. Aunque no existe un consenso en cuanto a su origen, muchos científicos sitúan sus primeros casos en Estados Unidos en 1918. En el contexto de una guerra mundial en la que España era neutral, ese estado no censuró la información sobre la epidemia y sus consecuencias, a diferencia de los países implicados en el conflicto bélico, que eliminaron toda información al respecto con el objetivo de no desmoralizar a las tropas y no mostrar sus puntos más vulnerables al enemigo. Por tanto, los medios de comunicación españoles fueron los primeros en informar sobre la enfermedad y además, uno de los países más afectados con 9 millones de personas infectadas y 800.000 personas fallecidas. Los pacientes de esta terrible gripa sufrían de intensos dolores de cabeza, fiebre elevada, dolor de oídos, cansancio corporal, diarrea crónica y vómitos ocasionales que los llevaban a tener un aspecto casi esquelético. Al no haber protocolos sanitarios que seguir, los pacientes se agolpaban en espacios reducidos y sin ventilación y los cuerpos en las morgues y los cementerios. Por aquel entonces se haría popular la máscara de tela y gasa con las que la población se sentía más tranquila, aunque fueran totalmente inútiles. En aquella época, la censura y la falta de recursos evitaron investigar el foco letal del virus. Ahora se sabe que la gripe española fue causada por un brote de influenza virus A del subtipo H1N1. A diferencia de otros virus, muchas de sus víctimas fueron adultos saludables entre 20 y 40 años. Finalmente, en el verano de 1920, el virus desapareció tal y como había llegado. Número 2. La peste negra es considerada una de las epidemias más devastadoras de la historia de la humanidad. El brote repentino de esta enfermedad en el siglo XIV afectó, según estiman modelos de predicción actuales, aproximadamente a 200 millones de personas fallecidas, que traducido a porcentaje representa un 60% de la población de Europa. De acuerdo con los datos actuales, el inicio de la pandemia de peste negra tuvo su epicentro en Asia, y se extendió a través de las rutas comerciales hacia Europa hasta alcanzar su pico máximo entre 1347 y 1353. Aunque durante siglos se ha culpado de su origen a las ratas, un estudio de 2018 sugirió que se propagó a través de las pulgas y los piojos de las personas. Los síntomas de esta enfermedad incluían fiebre alta, ganglios linfáticos inflamados, llamados bubones, hemorragias bajo la piel que a menudo daban lugar a manchas negras, de ahí el nombre peste negra, y otros síntomas graves como escalofríos, debilidad y delirio. La enfermedad se propagaba rápidamente extendiéndose como la pólvora por el norte de África, Asia, Oriente Medio y Europa con una mortalidad muy alta. En esta época aparecieron los reconocidos médicos de la peste, los cuales portaban túnica larga hasta los pies, sombrero de ala ancha, guantes y botas de cuero, lentes y una máscara de aspecto aterrador con forma de pico. Esta máscara de pico llevaba en la parte de los ojos unos cristales de protección para evitar el contacto con el aire putrefacto y los vapores tóxicos de los enfermos y cadáveres. Aunque la gravedad de la plaga fue diferente según la zona, los estragos de sus consecuencias a nivel económico, político y social fueron abrumadores, sobre todo cuando la opinión pública comenzó a culpar a los judíos como responsables del envenenamiento de los canales de agua potable. Número 1. La viruela,
Bautizada así en honor a las pústulas que provoca en la piel, la viruela fue una pandemia devastadora con una tasa de mortalidad de un 30%, especialmente alta entre niños y bebés. A pesar de que se desconoce su origen, existen evidencias de su existencia en una época muy temprana, ya que se han hallado restos en momias egipcias datadas del siglo III a.C. A través de la historia, la enfermedad se propagó en brotes periódicos y se expandió de forma masiva cuando los conquistadores llegaron al Nuevo Mundo. Según las estimaciones, unas 400.000 personas morían cada año en la Europa del siglo XVIII y un tercio de aquellos que lograban sobrevivir desarrollaba ceguera o quedaban con heridas graves en el rostro. Las características más notables de esta enfermedad era un sarpullido en la zona de las manos, los pies, el pecho, el rostro o la boca, o cerca de la zona genital, incluidos el pene, los testículos, los labios, vagina y el ano. El periodo de incubación era de 3 a 17 días. Durante este tiempo, una persona no tiene síntomas y podría sentirse bien. El paciente también sufría de fiebre, escalofríos, inflamación de los ganglios linfáticos, agotamiento, dolores musculares y de espalda, dolor de cabeza y síntomas respiratorios como dolor de garganta, congestión nasal o tos. Previo a la aparición de la vacunación, en China se practicaba la inoculación para prevenir la enfermedad desde el siglo X después de Cristo. En 1977 se registró el último caso de contagio del virus, por lo que la OMS declaró su erradicación en 1980, tras diversos esfuerzos por globalizar las campañas de vacunación. Sin embargo, se estima que la viruela mató hasta 500 millones de personas en todo el mundo desde su propagación hasta su erradicación total. Si te gustó este video, dale like y suscríbete, para de esta manera traerte más tops históricos de todo el mundo.